Ya estamos de regreso, tercer y último bloque de Masa Crítica en Iquique Televisión, y vamos a tratar de delinear un poco de qué manera se sale de esta situación desde la política, ¿cierto? Porque tal como decía Felipe en el primer bloque, la política es importante, no se conoce otro sistema de representación, pareciera por lo menos validado como es el que tenemos. Vienen elecciones, hay elecciones el próximo año, ¿cierto? Y de alguna manera va a ser muy importante la posición que tomen los actores políticos en este minuto, Felipe, para ver si son o no validados el próximo año. Hay que elegir gobernador regional, no sé si son los consejeros también. No, el año siguiente. El año siguiente, pero en fin, o sea, los políticos tienen que afinar un poco el ojo dónde están en este minuto y lo que pueden hacer, digamos, para que esta crisis ¿cierto? Se resuelva, usando la palabra de Edwin, en la medida de lo posible, ¿no? Sí, yo tengo la impresión de que los tiempos están para algo más que en la medida de lo posible. Yo creo que la política en la medida de lo posible es lo que ha hecho finalmente que lleguemos a este punto. Tomando esa frase, yo creo que todo tiene su contexto histórico y efectivamente nosotros, incluso como sector, le dimos valor a eso, porque eso le pretendió tener una transición de un gobierno militar a una democracia de las menos traumáticas que ha tenido el mundo. Y de eso debemos enorgullecernos, así como de muchas cosas que hemos construido como país. Sin embargo, claramente hoy día la gente pide mucho más que en la medida de lo posible, pide cuestiones concretas, efectivas. No necesitamos una modificación de las pensiones que genere 5 o 6 mil pesos más para los adultos mayores. No se requiere hoy día que tengamos soluciones decorativas, sino que más profundas. Y por eso que yo vi con no mucho agrado la anticipación de las medidas presentadas por el presidente Piñera. Lo puedo entender como ser humano, frases más, frases menos, si estamos en estado de guerra o si no. Un ser humano que tiene a cargo un país y que ve como el país empieza a explotar desde todas las regiones, con mucha violencia, donde tú como presidente a cargo de un país ves que esto se te va de las manos de alguna manera, obviamente lo más probable, lo más humano, es que se le salgan frases que no son adecuadas y que hoy día claramente les gustaría retirarlas y que muchos la han usado para poner en el contexto de poco menos que un Estado o un gobierno abusador. Nadie quiere los militares en la calle de la noche a la mañana. Nadie quiere instalar un estado de excepción o estado de emergencia a propósito de la alteración del orden público. Pero obviamente hay un mandato constitucional y que es mantener orden público como parte de un presidente y así toda su autoridad en el resto del país. La presidenta Bachelet tuvo que establecerlo en una circunstancia distinta, obviamente en una circunstancia de catástrofe donde la gente pidió los militares. Hoy día, claro, hay un grupo que la pidió y hoy día hay otro grupo que la rechaza y trata de criminalizar esta acción del Estado. Ya serán los tribunales de justicia que establezcan la responsabilidad y creo que cada uno de nosotros va a condenar enérgicamente cualquier sobrepaso de la autoridad. Pero otra cosa es creer que de aquí en adelante no puede o no tiene que accionar un presidente al que le toque. Ojo, que muchos de los que en un momento criticaron, alcaldes del Frente Amplio, criticaron la acción de los militares a la calle, a paso corto tuvieron que pedirlo porque efectivamente eran los vecinos que estaban pidiendo más seguridad, más tranquilidad para su barrio. Pero el tema, yo creo que hay que no perderse en eso. El fondo es aprovechar esta oportunidad de reconstruir un país más justo, de construir una sociedad en donde tengamos ingresos que sean más cercanos entre sobre todo la clase media. Ahí está el foco. ¿Cómo lo resolvemos? O sea, el CAE, el famoso crédito estatal para la educación superior, que se suponía que era la gran solución que entregó el presidente Lagos. Hoy día tiene a miles de jóvenes endeudados y además en la banca. Entonces, eso hay que resolverlo. Es una cuestión de hoy. El tema del agua, el tema de las sanitarias, que están administradas por una concesión. No hemos perdido el dominio del agua, porque muchos hacen ver que es de privado. Es una concesión, es un derecho a explotación, pero claramente hay una cuestión que no ha sido bien administrada y que debemos resolverla. Y de hecho estaba en proceso desde el gobierno de Michelle Bachelet el tema de la revisión del Código de Agua, y que no se ha resuelto. Y que nuestras comunidades indígenas hoy día se manifiestan con todo legítimo derecho de decir, bueno, esta cuestión se ha resuelto. Como hoy día, y también, aunque parezca un aprovechamiento, pero no lo es así, cómo de verdad revisamos una nueva ley indígena. La ley indígena tiene que actualizarse, ya no da más cómo finalmente ciertos sectores económicos se aprovechan del sistema para poder seguir instalando sus proyectos por sobre la ley indígena. Bueno,
Cristian, ¿con estos políticos salimos de la crisis o con otros? Digamos, hay algunos que piensan que en la próxima elección ninguno de los políticos que está ahora se podría ser reelegido, no sé. A propósito, se están tratando, digamos, ¿Dice con estos políticos te refieres a mí? No, me refiero al Parlamento más bien. Disculpa. Con este Parlamento, cierto que se están votando las leyes para restringir algunas de las reelecciones, pero es un poco más de lo mismo, digamos, porque el periodo de diputados son 3 periodos y se toma el actual periodo que están los diputados como el primero, digamos. Por lo tanto, también la retroactividad. Claro. Entonces, a propósito, digamos, de las frases bastante desafortunadas de algunos ministros, digamos, también los políticos, por lo menos los que están en el Parlamento, parece que todavía no han entendido mucho el tema. ¿Se sale con ellos o hay que borrón y cuenta nueva, hay que sacar otros? O sea, a ver, por ejemplo, creo que lo he dicho anteriormente en otro programa, Masa Crítica. Chile es el país que tiene el índice de reelección más alto de América Latina. A diferencia de Costa Rica, que por ley es un periodo y te vas. Un periodo. Y eso permite, por ejemplo, que haya una alta renovación, no existe esta suerte de oligarquización de la política, que acá tenemos gente, parlamentarios que están desde el inicio de la transición, o sea, están fosilizados ahí en el sillón. Se necesitan gestos de esa envergadura. No creo que la ciudadanía no está para la letra chica. Creo que sospecha mucho, perdió la confianza y se recupera con ese tipo de gestos. Gestos, por ejemplo, concretos en términos de lo que va a ser el debate político y programático de las próximas elecciones. Si la crisis ocurrió en un metro, que es uno de los más caros de América Latina, no sería descabellado que, por ejemplo, en el debate presidencial se hable de tener de verdad un transporte público, como existe en Londres. ¿No es cierto? No estoy hablando de Cuba, no, estoy hablando de Londres. De que el tema, por ejemplo, de estos famosos peajes, los TAC, reconsideremos eso, porque es la medida que está discutiendo la gente en las calles. No es accidental que haya reventado en un metro el tema y no haya sido en un parque, etc. Tiene que ver también con el malestar acumulado de la ciudadanía frente a este proyecto que creo que no aguanta más de una sociedad de mercado. No puede aguantar más. Puede ser una sociedad con mercado, pero no puede ser una sociedad que esté supeditado al mercado. Ok. Parto dónde se ubican los políticos. En la pausa conversábamos un poco lo que pasó con Joaquín Lavín, digamos, que venía muy bien posicionado, aparecía todos los días en los noticieros de televisión, con distintas actividades que realiza, digamos, en su comuna, que tiene muchos recursos para hacerlo, pero ahora prácticamente ha quedado bastante descolocado, digamos, y en general la clase política está descolocada. Los que se van a validar son aquellos que sepan leer lo que quiere la ciudadanía, ¿cierto? Y sepan encauzar también a través de lo que hagan su validación, digamos. Yo creo que esto es transversal, hoy día están todos escondidos. Y las cosas, como digamos, las cosas de frente. Sí, claro. Están todos escondidos, asustados, porque no saben. De la derecha a la izquierda, todo igual, digamos. Oye, cuando viene una ola, la ola tiene por metro cuadrado 1 tonelada de golpe. Aquí llegó un tsunami y los dejó dado vuelta y nadie sabe a dónde va la pelota. Me refiero aquí a los políticos que tienen representación parlamentaria. Yo creo que las personas ya hoy se dieron cuenta de quiénes andan solo buscando cámaras, buscando la cuña fácil, buscando, digamos, la futura reelección. Y no la política en serio, de planificarnos a 20 años, 25 años. Creo que va a ser un buen proceso eleccionario el que viene. Creo que mientras tanto hay que establecer esta hoja de ruta con respecto a cuáles son los temas, pero mientras ellos, los actuales parlamentarios, no hagan esta prueba de blancura con respecto a sus dietas, con respecto a sus asignaciones, con respecto a su reelección. ¿Sería razonable que las dietas bajaran las dietas de los parlamentarios? Yo creo que debería ser razonable. Aquí que ahí tú tienes dos temas, porque ahí tú tienes prácticamente recursos encubiertos, como la gente entiende poco, pero ahora ya entiende un poquito más lo que tiene que ver uno la dieta y otro la asignación. Porque uno recibe 9 millones y recibe 8 millones más por asignación. Claro. No me voy a rebajarlo, no. Hablemos de un todo con eso. Del total que reciben. 50%. El 50% sería 50%, si no puede ser que estén ganando esos volúmenes de plata por la pega que hacen, y me vaya a perdonar. Mucho valor tendrá la representación que ellos ejercen, pero también tiene que ver también con las competencias académicas que puedan ellos desplegar ahí en el Congreso.
Bueno, y no vamos a decir que hay algunos que son muy brillantes. ¿Ah? Entonces, por eso... No vamos a dar nombre. No vamos a dar nombre, pero sin lugar a dudas uno los ve y dice, oye, o escucha algunos comentarios, algunos razonamientos y uno dice, pero ¿cómo? Y mayoritariamente yo te digo que incluso le pasa a su sector, a la gente de los medios de prensa y todo, están haciendo las cuyas y llegan a dar vuelta para reírse porque realmente dicen cada barbaridad. Y eso es lo que produce una dicotomía con respecto a lo que yo siento, este señor a mí me representa, este señor es justo que gane esto, porque este es el aporte que hace, esto... Tú te das cuenta, esto no corresponde, pues aquí me están pasando gato por liebre. Y mientras ellos no hagan esa autocrítica sincera y honesta, no van a estar validados para iniciar el proceso que viene. Felipe, cuando nos ha tocado, digamos, ¿cierto?, en este mismo programa y en este canal entrevistar muchas veces a los candidatos presidenciales y a distintos candidatos, al Senado, en fin, a la Cámara también. Y a propósito de la hoja de ruta que decía Espartaco, normalmente los candidatos te resuelven todo, digamos, uno le hace una pregunta y tienen respuesta para todo, y tienen todas las soluciones y promesas de todo tipo. Con la salud, por ejemplo, yo siempre digo, todo el mundo le echa la culpa, digamos, al que estaba antes. Llevamos 30 y tantos años casi 30 años de democracia y resulta que la salud es un problema eterno, digamos, porque se va incrementando, tal como tú lo comentabas delante, en fin, y todas las cosas, pero los candidatos tienen solución para todo. Ya hay alguna suerte de ingenuidad en el electorado, creo yo, cuando le compra todo a los candidatos, porque en definitiva, en la última elección, ¿cierto?, Sebastián Piñera sacó bastante, fue por lejos, digamos, no sé si era muy malo el otro candidato o los otros candidatos que había, pero salió y venía con muchas promesas, digamos, él iba a resolver todos estos problemas, la salud, las pensiones, no sé qué, y al final, a la hora de los que hubo, otra cosa con guitarra, como dicen dicho, llegan al gobierno y hasta ahí llegamos, digamos. Yo creo que la gente está aprendiendo a ser más rigurosa y ojalá así sea y se transforme eso en un voto más informado respecto a las distintas posiciones, qué es lo que ofrece un candidato, qué ofrece otro, qué ofrece un sector político y otro. De tal manera de que cada vez aumentemos esta cultura cívica más informada y que de verdad sepamos por qué estamos votando y qué ideas defiende cada uno de los sectores. Eso es sumamente importante. Y además, y ahí los medios de comunicación han hecho un aporte importante, hacerle seguimiento a los planes, a las propuestas de gobierno. Hay algunos que ni siquiera la proponen y eso parece que es más fácil. La expresidenta Bachelet no propuso un plan de gobierno y dijo no tengo para qué, después arreglo la carga en el camino. Bueno, yo creo que es necesario ir siendo más riguroso y yo espero que esto signifique, no como lo vaticinó Cristian, respecto a que haya menos participación y que sea uno de los... Bueno, tú lo planteaste como que pudiera ser uno de los resultados. Yo espero que sea lo contrario y que la gente empiece a participar de verdad en las elecciones. El voto sigue siendo voluntario y yo defiendo el voto voluntario. No creo en el voto obligatorio. Y creo que claramente aquí la gente debe aprender de que si queremos mejores políticos para hacer una mejor política, debemos participar y no quedarnos en el reclamo, quedarnos en la casa y usar la abstención como una medida de protesta. Eso es empeorar el problema, porque vamos a tener a los mismos de siempre o a los oportunistas de sectores más extremos que van a aprovechar con medidas populistas este espacio de un tanto de incredulidad respecto al mundo político actual. Aprendamos a distinguir de los buenos y de los malos políticos. No todos son buenos, no todos son malos. Aprendamos a estudiar las trayectorias, las consecuencias. Hoy día está todo en internet, hace 20 años atrás era mucho más difícil. Hoy día está ahí, usamos internet para lo adecuado, no solo para reírnos de las cosas entretenidas, sino que también para esto. Yo espero que en la próxima elección exista una mayor participación, exista una participación más informada además, y como algún momento lo decía Espartaco, no quedarnos con el panfleto, no quedarnos con la consigna, sino que ir al fondo de los temas, de tal manera de que no nos quejemos después de las autoridades que tenemos, porque así como dice el aforismo, tenemos la autoridad y cada pueblo tiene la autoridad que se merecen. Creo que nos merecemos más. Sí, Cristian, ¿cómo se logra? Entiendo que hay algunos sistemas, ¿cierto?, donde cuando el que prometió todas las cosas que se prometen no está cumpliendo, de alguna manera censurar, digamos, su actuación y destituirlo. Entiendo que hay algunos alcaldes en algunos países que se hace así, digamos. ¿Sientes tú que hay que introducir elementos, digamos, de control
a los diputados, a los senadores, en fin, de manera tal de que si la gente siente que no están cumpliendo con lo que prometieron, definitivamente puedan ser cambiados, digo. Sí, eso le llaman referéndum revocatorio. Es muy interesante como mecanismo porque no nos tendrían... Hoy día estamos en un dilema, como no tenemos ese mecanismo, tenemos que ver cómo salvamos a un presidente 2 años más, siendo que está en una crisis hoy día. Y en esa misma lógica también, por ejemplo, se bajó de 6 a 4 años los periodos presidenciales, cosa de poder, por ejemplo, dinamizar un poco más los periodos. Sería interesante tener alguna suerte de propuestas más audaces en términos institucionales. Cuando se habla, por ejemplo, de que la Asamblea Constituyente no es institucional, es una asamblea institucional. Un referéndum revocatorio es una asamblea institucional. ¿Qué es lo que evita? Que volvamos a ese estado de naturaleza que hablaba Hobbes, ¿no es cierto? De que gana el más fuerte o se impone porque tengo el control del Estado. Tenemos que buscar formas que vayan relegitimando permanentemente la relación entre Estado y sociedad. Porque hoy día lo que tenemos es justamente un empate, se llama un empate sistémico. El Estado no puede controlar la sociedad y la sociedad no le crea al Estado. ¿Cómo reconstituimos eso que es necesario para tener un mínimo de estabilidad en los próximos 30 años? Y no existe otra forma que la política, es verdad, pero tiene otro tipo de política, más ciudadana, más de cara a la gente, etcétera, con mucho mayor democratización económica, etcétera. También está el tema de los plebiscitos, de preguntarle a la gente ciertas cosas. Entiendo que hay países que no se hacen mil plebiscitos al año, digamos. Y son vinculantes. Y claro, en Suiza, por ejemplo. Entonces, son simbólicos. ¿Se puede hacer eso? Eso es hablar de otra política. Hoy día justamente estamos trabajando un libro que se llama La Otra Política, con los estudiantes, porque existen otros modelos. El gran pecado es pensar que la política es solo estatal, cuando la política hoy día es relación sociedad y Estado. ¿Cómo construimos, reconstruimos esa relación? Que se ha perdido producto de un sinfín de temas, o sea, no solo por culpa de los políticos, también de los controles que están sobre los políticos, el tipo de institucionalidad. Entonces, eso lo dejo como invitación más desde el ámbito académico, a que quienes tienen esa intención de transformarse en políticos profesionales, yo estoy más bien desde la actividad intelectual política, cómo construimos y somos capaces de imaginar nueva institucionalidad, que resuelva estas crisis de forma participativa, legítima, transparente, etc. Tú participas del CORE, tienes tu partido, en fin. ¿Cómo ves este tema, digamos? ¿Existe agua para un molino como este o no? O sea, lo que está planteando... Cristian. No, absolutamente, porque este está planteando aquí, lo que está planteando es una democracia directa, directa que es tremendamente inestable, por cuanto depende de las mayorías circunstanciales y puede ir cambiando el péndulo de la orientación de un Estado. Y aquí lo que tenemos que propiciar es un Estado que se pueda proyectar 20 o 25 años. Por eso los mecanismos de elección, en términos de una democracia participativa, son lo que son el escenario de los más moderados, de la proyección en el tiempo con respecto a políticas públicas. Y en ese espíritu, creo que los vicios que ya hayan existido en el pasado, más la sumatoria de factores que llevaron a esta revolución social, no son excusa para cambiar el modelo. El modelo lo que requiere es ser perfeccionado, corregido y continuar en una segunda etapa que sin lugar a duda va a generar mucho más bienestar. Bueno, nos queda un minuto para cada uno. Resumen, Felipe. Bueno, sin lugar a dudas vivimos momentos muy complejos en el país. A mí solo me gustaría aprovechar la oportunidad para que desde el nivel central y fundamentalmente desde el gobierno se piense también en los problemas regionales. Las regiones tienen sus realidades. Las regiones tenemos nuestras realidades más allá de las cuestiones estructurales que hoy día nos aquejan y que aquejan transversalmente al país, como son, ya lo hemos mencionado, la pensión, la salud pública, en fin. Pero hay cuestiones de orden regional y que tienen características propias. Y ahí creo que Tarapacá tiene una realidad cosmopolita, tiene una cuestión de una presencia de extranjeros que ha alterado la función pública, que no digo que sea malo, sino que tiene que sincerarse. Tenemos una situación de fronteriza que ha afectado la actividad socioeconómica en los últimos tiempos y que obviamente significa una cuestión compleja.
una intervención minera que para bien o para mal ha traído alteraciones y que tampoco ha sido equitativa, y creo que ahí hay que hacer una buena intervención a propósito de lo que hablaste del royalty, que tenía por objeto compensar la actividad extractiva por una actividad sustentable. Eso no ha ocurrido. Tenemos una zona franca que está claramente en un momento el más crítico, y además aprovechemos esta oportunidad para poder sentar las bases de una nueva zona franca como es adecuado, y lo que en algún momento se habló, lo que significan las rentas regionales. Yo creo que hablar de rentas regionales es también sincerar la actividad conforme a la característica de la actividad. En el sur será la salmonera, en otra región será la agricultura, nosotros son la minería u otras actividades. ¿Por qué no equiparar la balanza? Porque la desigualdad no solo se da a nivel de ingreso de las personas, sino que a nivel del ingreso de las comunas. ¿Qué pasa con Colchane? ¿Qué pasa con Camiña? ¿Qué pasa con Guara? Donde la gente claramente, conforme a los servicios que tiene disponibles, termina viniéndose a las ciudades. ¿Quién no sabe que toda la gente que es del Tamarugal, que tiene su vínculo, Esparta lo sabe, fue gobernador de allá, sus raíces, tiene que venirse a vivir a Hospicio a Iquique porque no tiene servicios básicos resueltos en su pueblo de origen? Esa desigualdad también llega a la distribución del Fondo Común Municipal, que creo que hay que resolver de cara a la nueva institucionalidad. Estamos en una crisis, y además lo que se viene respecto de la nueva institucionalidad de gobernaciones, ojo que no signifique esta solución de descentralización un problema mayor. Bueno, ok, Felipe. Cristian, el tema de cómo hacemos la pata regional de lo que hemos conversado. Mira, creo que este protagonismo de la sociedad civil llegó para quedarse. No es algo que se vaya a terminar en un par de meses. O sea, puede cambiar de trinchera, y creo que es algo que hay que considerar en todos los proyectos de desarrollo territorial y comunitario. O sea, hoy día pensar que uno va a establecer un proyecto desde lo técnico político, técnico económico, desde la idea de la tecnocracia, sin considerar a la sociedad civil, está destinado al fracaso. Así fracasó el Transantiago, sin ir más lejos. Y por último, me siento profundamente orgulloso de la sociedad civil chilena. Un amigo mexicano me decía: de verdad, yo no entiendo cómo ustedes están en plena revuelta y están convocando a cabildos, a discusión. Eso es porque tienen una tradición cívica muy alta. Lo otro de que se rompen escaparates, ya eso sí es anexo, eso ya de verdad. Pero en realidad la mayoría de la ciudadanía se ha reunido a tomar tecito en cabanchas, está generando propuestas, y ojalá la invitación a esa sociedad civil es que genere sus proyectos y presente también sus candidaturas a las elecciones populares con sus programas, y que tal vez puedan ser un complemento de la política profesional. Es la única forma de que las instancias políticas se transformen en coordinadores de intereses. ¿Espartago? Yo tengo la mejor de las esperanzas. Creo que efectivamente la sociedad, la clase media despertó. Creo que nuestros actores políticos que hoy día están validados en el Congreso tienen que ponerse serios, tienen que hacer política en grande, y sin lugar a dudas yo creo que nuestros actores locales tienen el deber moral y legal de representar los intereses, como por ejemplo vivienda, que estamos muy postergados. Así que yo tengo el mejor de los ánimos y tengo la mayor de las esperanzas, y creo que sin lugar a dudas este tremendo conflicto, esta tremenda revolución puede ser una gran oportunidad para el desarrollo del país, y no debemos desaprovechar. Ok, bueno, muchas gracias Felipe Rojas, Espartago Ferrari, Cristian Llamet, gracias por acompañarnos en este programa, Masa Crítica en Iquique Televisión. Reiterarles que también habíamos invitado a Rubén Berríos, no pudo asistir, ¿cierto?, porque estaba muy enfermito, pero la idea es que podamos seguir continuando conversando en este programa con todos los actores políticos. Vamos a invitar, por supuesto, la próxima semana a representantes de otros partidos también para ver cómo se desarrolla, cómo se encausa este descontento social, y nuestro programa, por supuesto, tratar de llevar estas líneas y todo lo que hemos conversado hoy día, opiniones de los actores locales. Gracias por vuestra sintonía, nos reencontramos la próxima semana en este mismo horario.